In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sede sapientiae, ora pro nobis. Mater boni concilii, Sancte Tom Aquinatis, omnes angeli custodes, orate pro nobis. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Muy bien. Entonces seguimos en la última clase conmigo. Estábamos estudiando un poquito la fenómena mística, dones carismáticos, que todo está súper bien expuesto por el padre Antonio Royo Marín, como siempre, ¿no? Entonces ese es su magnum opus de teología de la perfección cristiana y dedica más de 100 páginas o más, ¿no? Sobre todos esos fenómenos, digamos, ¿no? Extraordinarios. Y los puntos importantes son de que no son directamente para nuestra santificación, aunque obviamente vemos que estoy preparando las pláticas, ejercicios, ¿no? Sobre Fátima, y obviamente las visiones que recibieron los niños en Fátima les impresionó mucho y sirvió mucho para su santificación, la visión del infierno. Entonces se quedaban siempre preocupados después de los pobres pecadores y ofreciendo, decían, ningún sacrificio les era difícil después de haber visto al infierno, ¿no? En comparación, si puedes salvar a un pecador, vale la pena, ¿no? No es nada no tomar para refrescar la sed en tiempos calurosos. Entonces sí sirven en ese sentido, pero no por recibir tal don carismático, eso hace la persona más santa, ¿no? Entonces son generalmente para la santificación de los demás, en cuanto sea una revelación milagrosa. Los milagros son, dice San Pablo, para los no creyentes, ¿okay? Para que crean, dándoles motivo. Pero nosotros andamos por fe, no por vista. Y aquí entra lo que dice San Juan de la Cruz, de consejo en el segundo libro de la subida al Monte Carmelo, que nunca debemos buscar así recibir locuciones o dones, que eso es sumamente peligroso. Y primero por la posibilidad de guerrar en ellos, ¿no? Hasta santos eran a veces decepcionados, visiones al diablo aparecía siempre como Sagrado Corazón o como María Inmaculada. Entonces, si era difícil para los santos, ¿no? Entonces, imagínense para nosotros, tan mediocres como somos. Bien. Y además es un intento de andar por vista, no por fe, ¿no? Y eso es mi consejo general. Somos una gente aquí muy dada a lo que podemos sentir, novedades, sentir algo, ¿verdad? Entonces, si buscamos eso, ya estamos perdidos, ¿no? ¿Okay? Entonces, si no vamos a avanzar mucho en la fe, y se nota, ¿no? Cuántos grupos hay de supuestas revelaciones o cuánta gente va acudiendo a cualquier aparición, aunque no sea aprobada, ¿verdad? Entonces, pensando que voy a sentir y ver algo nuevo, ¿okay? Entonces, por eso el punto más importante es de que no hay nueva revelación, ¿okay? Entonces, tratando de las verdaderas revelaciones privadas que el Señor ha dado, ha manifestado incluso a nivel público, ¿okay? Aunque la vamos a llamar privada en cuanto a su contenido siempre, porque nunca habrá un nuevo contenido de la fe, ¿okay? Eso está definido por la Iglesia. Si decimos que hay una nueva revelación en cuanto al complemento y contenido de la fe, ya somos mormones, ¿okay? Ya no somos católicos. Pues está definido por la Iglesia. Y la razón intrínseca que da San Juan de la Cruz, que cita el Catecismo, es que ya nos dijo todo cuando habló su palabra. No palabras, sino la palabra, de una vez para siempre, ¿no? Entonces, Él es la plenitud de la revelación de Dios. Ya está definido. Vimos la condenación de los modernistas que decían que no se quedó
cerrada o completa la revelación con la muerte del último apóstol. ¿Okay? Los modernistas negaban esa sentencia porque obviamente tienen el propósito de cambiar la fe según lo que ellos opinan hoy en día, ¿no? Entonces que la iglesia debe de conformarse al mundo y de ahí entra nuevas revelaciones. Pero igual siempre ha sido, desde el principio ha sido la táctica de Satanás para corromper a la verdad que nos salva, ¿no? Entonces San Ireneo tiene un libro, Adversus Hereses, entonces contra las herejías del segundo siglo, tercer siglo. Entonces hablando de muchas herejías gnósticas, que decían todas las gnósticas, que habían recibido otra revelación de Dios, ¿no? Que nadie más tiene. Pero si quieren pertenecer a nuestro grupo, puedes recibir esta revelación nueva. ¿Qué tal? ¿Te interesa? Es solo para los elegidos del grupo, ¿eh? Entonces, y eso, por eso nos distinguimos como católicos, porque es universal, no es de un grupo, de una secta. Así decía San Ignacio de Antioquía para distinguir los verdaderos cristianos de las sectas gnósticas, ¿no? Que nuestra fe es ya pública, no hay secretos y es universal, ¿okay? No es de grupitos, ¿bien? Y además, entonces, eso puede suceder con revelaciones privadas, especialmente si la gente las sigue sin que estén aprobadas, ¿okay? Porque acuérdense de la estructura de la fe, lo que hemos estudiado desde el inicio de este semestre, en este libro de la fe de la Iglesia, repasando los puntos dogmáticos, que la fe nos viene, ¿no? Jesucristo es la plenitud de la revelación y transmite su revelación por las Sagradas Escrituras y también por la Sagrada Tradición, ¿okay? Que estudiamos en los padres de la Iglesia y también incluye hasta la tradición litúrgica, ¿no? Que viene de los apóstoles, ¿okay? Entonces hay muchos monumentos que dan testimonio de lo que es la tradición. El hecho de que, por ejemplo, rezamos por los difuntos, que pedimos la intercesión de los santos, es un testimonio de los catacumbos, ¿no? En Roma, que tienen inscripciones de rezar por los muertos y que tal santo intercede por nosotros, ¿okay? Entonces así además de... Bien, pero todo eso viene a través de la iglesia, ¿okay? La iglesia, el magisterio, ¿okay? Entonces, ¿qué es la próxima regla de fe? ¿Okay? Aunque decimos que la regla de fe es la Biblia y la tradición, es el magisterio que es la próxima regla, la regla próxima de fe para nosotros. Para que sea fe católica, tiene que pasar a través de la iglesia, ¿okay? O por su enseñanza de la infalibilidad, de su magisterio ordinario, por repetir siempre lo mismo, ¿okay? Hay más cosas que son infalibles que definidos extraordinariamente, ¿okay? Entonces hay muchas distinciones de hacer sobre ese tema, pero básicamente nuestra fe es divino-católica, ¿okay? Entonces para que sea católica pasa siempre por el magisterio. Porque ¿qué es el fundamento de nuestra fe? Dice San Pablo que el pilar, la columna y baluarte de nuestra fe, de la verdad, es la iglesia de Dios vivo, ¿okay? Entonces la iglesia es este fundamento de la verdad para nosotros, ¿okay? Para que conozcamos a la verdad, pasa siempre por la iglesia, por su juicio, ¿no? Y de ahí viene la unidad de nuestra fe, ¿okay? Por los pronunciamientos dogmáticos. Obviamente, ¿qué tal si tomamos simplemente las palabras de Jesús? ¿Sirven como base de la fe, así tal cual? ¿No? ¿Por qué no? Lo dijo Jesús, no al Papa. ¿Qué será el detalle? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo entender lo que dijo Jesús? ¿No?
qué se refería? ¿A poco no admite de múltiples interpretaciones? Entonces, hagamos el experimento. No, ya se hizo. Entonces Lutero inventó esa idea. Vamos a poner la Biblia como única regla de la fe. Mejor que seguir al Papa, seguir pues simplemente la palabra de Dios, ¿no? Y ya son más de 60,000 sectas distintas y divididas, con 60,000 interpretaciones distintas, ¿no? Entonces, es ni la revelación inspirada por Dios, ¿okay? No solamente, que es más que un dicho infalible, ¿okay? Un dicho infalible determina el sentido de la fe, la moral, mas la palabra de Dios es inspirada, escrita por Él, porque todas las palabras son suyas, así. Pero igual, tal revelación necesita interpretación, ¿okay? Igual de la tradición, ¿okay? Aunque incluye lo que sean ya pronunciamientos dogmáticos e infalibles, sin embargo, ha sucedido, sucede hoy en día a veces que uno cita en la tradición de la Iglesia o dogmas también fuera de contexto o interpretándolos mal, ¿okay? Entonces, como los protestantes hacen con la Biblia, a veces hay gente que, aunque es un poco menos común porque la Iglesia precisa, ¿no?, el sentido de los dogmas. Pero un ejemplo histórico, ustedes saben que les había mencionado el pelagianismo, esos errores sobre la gracia y la voluntad y su relación. San Agustín, como orador por excelencia, y sus discípulos dieron muchas respuestas que la Iglesia luego definió, a veces en sus propias palabras, en el concilio de Orange, entonces en contra de los pelagianos. Esos son dogmas, ¿okay? Sin embargo, surgió otra vez este tema de la voluntad, su libre albedrío ante la gracia, con los jansenistas. Jansenio, hereje, entonces, ¿qué era su magnum opus? Sobre San Agustín. Entonces, igual Lutero, entonces hace todo un estudio de los dichos de San Agustín sobre la gracia y el libre albedrío. Y se equivocaron totalmente, mal interpretando a San Agustín y en parte a unos dogmas de este concilio, ¿no? ¿Okay? Entonces, esas definiciones antipelagianas. Entonces hay temas muy difíciles. Pero bueno, regresando al tema simplemente, que nunca se interesen en revelaciones privadas que no sean aprobadas por la Iglesia, porque solo corren un riesgo, ¿okay? Y digo, si las seguimos, ¿y qué será el fundamento de nuestra certeza? ¿Okay? Como teólogo, por ejemplo, yo creo que yo podría examinar con bastante criterio para decir, me suena, no me suena, parece, porque por fin la Iglesia tiene que hacer eso, ¿okay? Entonces los teólogos van a examinar las supuestas revelaciones privadas para decir que si por fin están de acuerdo con la fe o están en su contra, ¿okay? O si hay errores. Y vamos a ver hoy terminando que puede tener unos errores y lo demás sea verdadero, porque en cuanto sean locuciones, involucra también el sujeto, ¿no?, con sus conceptos y modos de expresarse, que vemos incluso en las Sagradas Escrituras, aunque es palabra de Dios, pero igual hay un estilo de San Lucas que no es de San Juan, etc. ¿Okay? Y entonces, ¿qué será? Porque, ¿qué vamos a decir? Acuérdense de lo que nos dice, que revelaciones privadas solo llegan a tener, exigir o solo pueden, solo les podemos dar una fe humana, que no divina. Lo único que es de fe divina es lo que viene de la revelación pública, ¿okay? Si sucede, por ejemplo, las revelaciones de Santa Margarita María Alacoque, entonces son de fe divina, son de Jesús, no en el sentido público, sino a través de tal vidente. Entonces podemos tener una fe humana, porque es una fe humana en la vidente, más bien, ¿okay? Cuando vienen aprobadas por la Iglesia,
dice el padre Antonio Roy Marín, que pueden llegar a tener una fe religiosa, que no es divina, pero ya con la autoridad de la Iglesia, que no solamente aprueba unas revelaciones así, sino las propone como modelo para practicar la fe y entender la fe, como de Fátima, como del Sagrado Corazón, puede llegar a tener una fe religiosa, que no es divina, ¿okay? Porque solo es eso de la fe divina. Entonces, perdón, pero tiene más. Y dice que hasta puede ser pecaminoso rechazar lo que la Iglesia propone después de tanta una investigación madura y seria. Y como vamos a ver con Fátima, con revelación, con milagros contundentes, ¿no? Al mismo tiempo, el milagro del sol fue visto por 70,000 personas, ¿no? Y un no creyente, un señor, creo que era católico, pero ya se burlaba de Fátima en el periódico de ahí, que era más antirreligioso, más masónico en aquel tiempo, y se había burlado de las supuestas revelaciones, y él presenció el milagro y da testimonio de que eso es lo que vi. Lo que signifique de milagro no sé, pero lo que vi es que el sol así bailó y ¿no? Okay. Entonces vamos a ver que no podemos simplemente rechazar aunque no sería herejía, podríamos incurrir en un pecado rechazando de incredulidad o irreligiosidad. ¿Sí? Eso, bien. Entonces por rechazar lo que la Iglesia ha propuesto y tantos papas han propuesto también a nosotros, ¿ok? Entonces, pero eso es importante, porque estaba leyendo de una revelación privada, todavía no aprobada, y lo primero que dice en ese sitio, esas son palabras de Jesús. Son, por ende, infalibles, y saben que, a diferencia de la Escritura, no implican ningún contexto histórico, son totalmente infalibles y por ende tienen como más precedencia a las Sagradas Escrituras. Entonces léanlas sin ningún miedo o riesgo, porque es Jesús hablando a ti, punto. ¿No? ¿Qué tal? ¿Okay? Entonces, ¿cómo sé que es palabra de Jesús? Solo sé por, como decía San Agustín de las Sagradas Escrituras, si no fuera por la Iglesia, yo no creería que la Biblia es palabra de Dios, tal cual, ¿no? Entonces, ¿y qué es la estructura de la fe? Es Cristo que dijo a la Iglesia, el que vosotros oye, a mí oye. Ahí está la promesa, ¿okay? De modo que la Iglesia en torno nos dice, ¿saben qué? Más de ser referencias históricas, son las palabras de Jesús y la fe católica, ¿okay? Entonces, si hierramos en este punto, como decía, ya somos mormones, ¿okay? Pero con la misma estructura de fe fingida, realmente, ¿no? Porque un día es chistoso discutir con un mormón, porque no tienen realmente razones de su fe. Dicen que hay tantas dificultades en la historia de ese masón, José Smith, que recibió tablas enormes de oro que, no sé, como Hulk Hogan iba cargando y luego desaparecieron nomás, y son miles de tonterías. Pero además, cuando discutes con un mormón, como carecen de fundamentos razonables y creen en el politeísmo, ¿okay? Entonces los más inteligentes admiten eso. Entonces estaba discutiendo con uno, pero, oye amigo, sé que hablan del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero hay un Dios abuelo y Dios bisabuelo, y tú serás Dios de tu propio planeta, donde puedes engendrar Dios hijos, que serán Dios padres de otros planetas, y ¿cómo se llama? The Twilight Zone, ¿no? De repente estás, ¿ok? Y él lo sabía, ¿no? El politeísmo y la lógica dice, ok, entonces una criatura puede llegar a ser el creador. ¿Poco no es una contradicción? Un ser llegar a ser el que es desde toda la eternidad.
Y por fin, así escapan siempre. ¿Sabes qué? Bueno, yo no soy, yo soy infalible, no soy como explicárselo, pero ¿sabes qué? Si tú lees este libro, tú vas a sentir algo en tu seno, una quemadura, no sé qué, y vas a sentir que es la verdad, ¿ok? Vas a sentir que es cierto. Así lo dejo, ¿ok? Entonces, ¿y quién sabe por cuál influencia demoníaca del arcángel Moroni que va a suscitar cualquier emoción? Pero bueno. Entonces, por fin digo, ¿qué será la criteria con una revelación privada? Menos que sea con mucha criteria teológica, sometiéndolo a la iglesia para su futuro juicio. Por ejemplo, mi mariólogo en la universidad es contratado, digamos, de parte de obispos y cardenales para investigar y dar su opinión muy madura y seria sobre supuestas apariciones X y X. Pero por fin es la iglesia que nos da la certeza de que si consta o si está en contra lo que es de la fe. ¿Okay? Entonces, no ganamos nada por leer revelaciones privadas no aprobadas, porque no tiene nada de la fe que no está revelado. ¿Okay? Entonces, segundo, solo corremos un riesgo, ya que puede contener errores. ¿No? Y entonces y vemos que incluso cuando la iglesia las aprueba, muy interesante, por ejemplo, del Sagrado Corazón, luego el Papa Pío XII en Aurietis Aquas, esta gran encíclica, en vez de basarse en la revelación privada, más bien da unas citas, pero la expone según la revelación pública, diciendo que eso no es una novedad. Entonces, de hablar del Sagrado Corazón tiene sus fundamentos bíblicos, patrísticos y de los santos, ¿no? Entonces, explica que y esa es la dignidad de una revelación privada. No estoy diciendo que Dios no las puede dar, las da para esclarecer lo que es la revelación pública, ¿okay? Dando nuevo a veces insights o, digamos, precisando el entendimiento de ciertos aspectos de la fe, o sobre todo en nuestros tiempos dándonos dirección de cómo practicar tales verdades de la fe hoy en día. ¿Okay? Eso vamos a ver en Fátima. Es un mensaje muy sencillo, pero muy insistente, muy fuerte de tenemos que hacer la penitencia ahora o estamos perdidos. ¿Okay? Bien, entonces para terminar el tema, ¿qué más nos dice? No entran en el depósito de la fe, solo se creen con fe humana, reglas de discernimiento. Para que tengan una idea cómo es para la iglesia investigar supuestas revelaciones, usa la siguiente criteria, que hay que rechazar como absolutamente falsas las revelaciones opuestas al dogma o a la moral. En Dios no cabe contradicción. ¿Okay? San Juan de la Cruz era aún más escéptico porque hubo una vidente que tenía muchos dones místicos en que él nunca creía, ¿no? Y había hecho un pacto con el diablo, de modo que levitaba, tenía estigmas, entonces mucha ciencia como un ángel, pero por fin había hecho un pacto con el diablo para tener esos dones. Entonces moralmente él notaba que nunca hubo humildad, ¿no? Y eso es como vamos a distinguir entre verdaderos videntes por su obediencia, por sus frutos. ¿Okay? Entonces, si la gente está como vendiendo sus revelaciones privadas, okay. Bien, las revelaciones contrarias al común sentir de los teólogos o que dan como revelado lo que libremente se discute en las escuelas son gravemente sospechosas. La mayoría de los autores dicen que deben rechazarse, otros dicen que podrían admitirse después de examinadas con particular escrupulosidad. Benedicto XIV refiere a ambas opiniones sin dirimir la cuestión. Fue el Papa Benedicto XIV que estudió mucho esas cuestiones. Entonces, hubo muchos intentos en contra la mística ciudad de Dios
de la venerable María de Ágreda, ¿okay? Porque en parte decidía la cuestión con palabras de la Virgen sobre el motivo de la encarnación, si fuera en vista del pecado original o anterior en cuanto a decretarlo. Entonces cuando lo leí decía, no, pues está hablando muy como franciscana. ¿Okay? Entonces, pero ahí vemos simplemente que con muchas locuciones, cuando ya pasa por la imaginación, puede incluir lo que es el sujeto. Entonces no pasa por una fuente cristalina, de modo que vemos una teología tomista dominica en Santa Catalina de Siena, en sus diálogos, y vemos una teología franciscana en Sor Venerable María de Ágreda. ¿Okay? Entonces por eso por fin lo vamos a juzgar según una criteria superior. ¿Okay? La tercera regla: no se debe rechazar sin más una revelación porque alguna de sus partes o algún detalle sean evidentemente falsos. Puede ser que lo restante sea verdadero. ¿Okay? Y otra vez entra, si es por palabras, ya pasa por la imaginación, puede haber una confusión y puede haber algo también de Dios. Puede ser una mezcla. ¿Okay? No puede darse por divina una revelación por el hecho de cumplirse en parte o en todo, porque podría ser efecto de la casualidad o de conocimientos naturales. ¿Okay? Entonces puede ser una conjetura simplemente correcta. Igual, no tomen en cuenta las supuestas revelaciones de una persona en cuanto a su canonización. ¿Okay? De modo que distinguimos entre, por ejemplo, Beata Catalina de Emmerich se beatificó sin tomar en cuenta las supuestas revelaciones atribuidas a ella, ¿no? Porque eran escritas por un padre que habló con ella. Entonces, pero no tiene nada que ver con su santidad de vida necesariamente, ni viceversa, ni por ser santa de vida necesariamente son todas sus reflexiones verdaderas. ¿Okay? Entonces, por eso. Revelaciones que tienen por objeto cosas inútiles, curiosas o inconvenientes, hay que rechazarlas como no divinas. Dígase lo mismo de las que son prolijas sin necesidad o van recargadas de pruebas y razones superfluas. Las revelaciones divinas suelen ser muy breves y discretas, pocas palabras y muy claras y precisas. ¿Okay? De ejemplos, creo que el poema del hombre Dios de Valtorta, algo así, nunca me interesan esas cosas, pero entonces, según me cuentan, narra cosas medio fantásticas, ¿no? Que parecen inútiles o descripciones, pues ¿para qué? ¿No? Entonces, serían ejemplos así de que se da muchísimos detalles de realmente lo que sucede en el Evangelio. ¿Por qué Dios no dio esos detalles cuando reveló la fe? ¿No? Entonces, que las tomemos simplemente como una posible reflexión, ¿no? Y si cabe con la fe y la teología, ok, nos puede dar más insight tal vez en cómo entender tal pasaje. Igual cuando son muy largas, por ejemplo, Medjugorje, ¿no? Entonces otro ejemplo de una supuesta revelación no aprobada, que es de tomos y tomos y tomos y tomos y tomos de revelaciones. ¿Okay? ¿Se va a aprobar por fin? Pues no. Yo digo, en mi opinión, simplemente por el hecho de que sean tan innumerables los mensajes y que no terminan, que cada vidente tiene tantos secretos, que por fin eso nos da, según ese criterio, que no es, que sea a lo mejor una reflexión medio inspirada de los videntes, pero Dios y la Virgen nos suelen hablar así de tomos y tomos y tomos de revelaciones privadas. ¿Okay? Examínese cuidadosamente la persona que recibe las revelaciones, su temperamento y su carácter, si es discreta y juiciosa, si goza de buena salud, si es humilde y mortificada, si está adelantada en santidad, etc. O si por lo contrario está extenuada por austeridades o enfermedades, si padece de afecciones nerviosas,
si es propensa al entusiasmo y exaltación, si divulga fácilmente sus revelaciones, etc. Por aquí podrá sacarse una fuerte conjetura sobre el origen de tales revelaciones. ¿Okay? Tiene otra sección aquí donde habla de, obviamente, como cura, ¿no? En 8 años, la gente que ha venido, que supuestamente, según ellos, ¿no?, han recibido voces, locuciones. ¿Cuántas serán mujeres? Que 100%. ¿Cuántas serán tipo más como melancólicas, más introvertidas? ¿Por qué? Entonces tienen una imaginación más activa, simplemente, ¿no? Entonces el hombre es más exterior en su modo de pensar. Quien tiene una imaginación más activa, si es naturalmente preocupada y sigue pensando en muchas cosas, tiene toda una vida interior. Yo sé, como melancólico, ¿no? Vivimos más en la mente que en el mundo, y sería, si supuestas revelaciones vienen de tal gente, ok, voy a tomar en cuenta que tal vez incluya mucho de su imaginación a la vez, ¿no? Okay, bien. Okay, y por último, en fin, la principal regla de discernimiento: en esto, como en todo, serán siempre los efectos que producen en el alma las pretendidas revelaciones. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar los buenos. ¿Okay? Y ahí nomás quiero hacer un comentario igual sobre Medjugorje, que igual nos hizo Monseñor Atanasio Schneider cuando estaba aquí. Muchos hablan de los frutos de Medjugorje. Yo conocí en mi universidad mucha gente que había tenido una conversión habiendo visitado a Medjugorje. Bien, pero ¿qué es lo que causa la conversión en esa visita? No se necesita un milagro, ni supuesta aparición, sino el hecho de que van de peregrinación, rezan el rosario, ayunan, se confiesan, comulgan y hacen penitencia. Eso es lo que produce la conversión. ¿Okay? Entonces, y entiendo que es impresionante visitar ahí y ver un pueblo que practica la fe. Se toca la campana de la consagración y en la tienda todos se hincan y ¡wow! ¡Qué maravilla! Pero así era el pueblo católico en la cristiandad, por todo el mundo, ¿no? Al escuchar al Ángelus, todos paramos y rezamos al Ángelus. Entonces, hay que distinguir entonces entre los frutos de tales prácticas buenas y lo que sean los demás frutos de tales supuestas apariciones. ¿Ok? Bien. Ok, entonces tal vez será demasiada explicación, pero no quiero que se engañen en tiempos. Porque mire, en los últimos tiempos, igual en una crisis, ¿qué está buscando la gente? Yo quiero hablar directamente con Jesús y María. Yo no confío en mi cura, no confío en el obispo de mi diócesis, entonces yo quiero escuchar de la Virgen, ¿no? ¿Qué? ¿Jesús nos dio una estructura de fe así? No, es siempre por el magisterio. Ahora bien, tenemos muchas cosas definidas, tenemos la teología. Si seguimos a los santos, ahí está la regla de cómo pensar y practicar la fe. Pero no se engañen, y especialmente por ninguna revelación privada no aprobada, ¿no? Es como comprar medicina ahí por el santuario, ¿no? ¿De dónde viene? No sabes, ¿no? O este gorro que baila y sí, drogas genéricas. Y ¿por qué tienen que poner un payaso para que compre su medicamento? ¿Okay? Bien. Ok, preguntas de algo. Son referencias muy tapetías. ¿Cómo? Conchita Cabrera. No he leído, he querido, ¿no? Y compré su libro, pero no he hecho tiempo para leer. El hecho de que su libro viene con una introducción de Filipón, un teólogo dominico que respeto mucho, ¿no? Amigo de Garrigou-Lagrange. Y entonces, con todo eso, ¿ella presenta sus escritos como una locución de Jesús, o hay personas que han leído sus escritos? Ok, entonces lo que diría yo es que si presenta sus reflexiones como Jesús me dio a entender. Ok,
que la tomamos entonces como una reflexión de una persona santa bajo la influencia de gracias especiales de Dios, ¿okay? Que nunca, como solo exige aprobado una fe humana, que no lleguemos a decir que Jesús lo dijo así tal cual como si fuera palabra divina, ¿okay? Entonces, porque pasa por un sujeto, pero si ese sujeto es muy santo, ¿ok? Vamos a tomar en cuenta, como dice, su temperamento, sus circunstancias también de vida, pero es mejor leerlo como una reflexión suya, inspirada por Dios, ¿no? Baja muchas gracias y dones de sabiduría y tal vez dones carismáticos también. Pero según entiendo, no hay causa para el siervo de Dios, o a lo menos, ¿no? Y que sus, según veo, a lo menos llevan al imprimatur ni que lo obsta. Nunca he escuchado de una debate sobre sus escritos, ¿no? Entonces supongo que son más una reflexión sobre cómo ser víctima en unión con Cristo. Por eso me gustaría leerlo y que ustedes lo leyeran también, porque es algo de vivir como víctima de la misa, ¿no? Como la espiritualidad nuestra, como petrinos, es la Santa Misa, con lo que significa como sacrificio, pues de simplemente vivir para, con la misa, es lo máximo, ¿no? Como dijo la Iglesia, que la liturgia es la fuente y culmen de la vida cristiana, ¿no? Si tenemos una santa que ejemplifica como madre de familia cómo vivir la misa y llegar a la santidad, pues esa es nuestra patrona, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si quieren leerlo y decirme qué tal. Sí, con Luisa Picarreta, obviamente va como con Beata Catalina, va distinta porque es sierva de Dios, ¿no? Entonces va su caso distinto de lo que se atribuye como revelaciones, ¿no? Porque otra vez la santidad no es por recibir revelaciones, sino por la virtud heroica, ¿no? Y hubo un padre que la atendía o que estaba como discípulo suyo y que es canonizado ahora. Entonces, que quería comentar de Fátima también, como se van a canonizar Jacinta y Francisco, no por ser videntes, ¿no? Y voy a mencionar en los ejercicios por qué son santos, cómo respondieron al mensaje. Entonces, en cuanto a sus escritos, está muy bien explicado en EWTN, ¿no? En español. Uno de ahí se consultó con el Vaticano y con el arzobispo encargado. Con revelaciones privadas, que sepan que están según el juicio del ordinario del lugar, ¿okay? El obispo del lugar. Y en Medjugorje, por ejemplo, los dos obispos pronunciaron en contra, diciendo que no es de origen sobrenatural. Por tantos peregrinos, Roma tomó responsabilidad del caso, ¿okay? Pero Akita, por ejemplo, fue aprobada por el obispo local, y así creo que por fin Roma lo confirmó, pero es propiamente su juicio. Entonces los escritos de Luisa Picarreta pertenecen al arzobispo de como Turín, Italia, algo así. ¿Cómo? Ok, entonces ahí en Italia. Y en este artículo pueden ver lo que él ha dicho, y dicen que él no quiere que se hagan copias de sus escritos, menos por su permisión directa de él, y que ellos van haciendo lo que escribió en un dialecto de italiano, ¿no? Entonces, que no es exactamente italiano, entonces él quiere hacer las traducciones oficiales y la versión anotada, ¿okay? Porque sí hay expresiones menos precisas o menos exactas en sus escritos, ya que aunque se presenta como Jesús me dijo, pasa también por su mente, con sus conceptos, ¿no? Con su lenguaje, en parte, de modo que pueden haber, como nos decía, expresiones inexactas o imprecisas, ¿no?
Y habiendo leído nomás de qué dicen los opositores, de los errores, hay como 5 o 6 citas, ¿no? O algo así que parecen teológicamente raras, a lo menos, ¿no? Y he leído los que tratan de, no, pues se puede entender en tal o tal sentido. Por fin este arzobispo va, si hacen una versión oficial, vendrá con comentario oficial diciendo que tal pasaje solo se puede entender así, tal vez no es bien expresado, y eso no va a perturbar a nadie, menos los que piensen que no es palabra de Jesús, es fe divina. No me pueden decir que no, Jesús sabe más que tú. Yeah. No. Por eso pasé tanto tiempo explicando que no tenemos una certeza por revelaciones privadas, es por la iglesia, esa es la criteria superior, que pueden ser expresiones inexactas en parte. Entonces él dio permiso para que se publicara las Horas de la Pasión y otro, como 2 libros que él autorizó a nivel internacional, pero de los demás, y otra vez son como 30 tomos o algo así, ¿no? 32, 6, okay, bien. Entonces, dudo, como mi opinión personal, dudo que jamás sean aprobadas como, eran revelaciones tal cual, así de Jesús, ¿no? Ya que son muy largas, la iglesia que nunca realmente aprueba revelaciones de esta forma, ¿no? Si no vienen con milagros, como en Fátima, por fin, si aprueban a lo menos el contenido de los textos, tal vez haciendo unas aclaraciones de ciertos puntos confusos, será entonces una reflexión sobre cómo vivir en conformidad con la voluntad de Dios, que será el próximo tema de las pláticas, ya que sé que hay muchos, incluso de ustedes, que han leído así de sus textos. Y dicho todo eso, espero que ya tengan la criterio de que, vamos a juzgar como iglesia, incluso esos textos de Luisa Picarreta, según lo que es lo cierto de la fe. Y, voilà, gracias, Padre Antonio Roy Marín, tiene todo un capítulo sobre la conformidad con la voluntad de Dios, ¿no? Citando a lo que la iglesia ya ha aprobado en los santos, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Sales, el Tratado del Amor de Dios, y San Alfonso de Ligurio, conformidad con la voluntad de Dios, y luego Casal, por ejemplo, el abandono en la providencia divina, y otros teólogos que estudiaron el tema. De ahí sacaremos lo que es cierto de la forma más precisa. ¿Okay? Y yo sé que para ustedes a veces las formas más coloquiales son los que más les conmueven, ¿no? Más que exposiciones teológicas. Okay. Entonces lo siento. Okay. Entonces para mí es al revés, pero por ejemplo, a mí me encanta Santa Teresita. Me encanta ese tema, me fascina ese tema de la gracia de Dios, ¿no? Que he estudiado según todos los mejores teólogos ahí, de Tomás de Aquino, del Prado, etc. Pero por fin, como lo expresa Santa Teresita como niña, si entiendes todo lo que contiene esa frase, tiene todo el resumen de lo que han dicho los teólogos. Entonces, pero nomás puedo decir que antes de que sean aprobadas, no recomiendo que uno lea, ¿ok? Si hay unos libros aprobados, ¿ok? Pues lean el tema en vista de lo que es cierto de la iglesia y no se van a equivocar, porque estamos hablando realmente de uno de los temas más difíciles de entender en la teología, ¿ok? Entonces hay herejías del pelagianismo, como también del jansenismo y de quietismo, ¿ok? Entonces eso eran de un español, Molinos, en 1787 condenaron como 70 errores sobre cómo la voluntad coopera con la gracia divina. ¿Okay? Entonces, si eso es, tenemos errores de ambos lados, es muy difícil de entender a veces, por eso quiero exponer también el tema de, según las fuentes seguras, el quietismo,
A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Entonces, el quietismo es obviamente una exageración de ser demasiado pasivo. Hace negar el libre albedrío que está como absorbido por Dios. Tiene muchas manifestaciones. Desde el principio, como vienen de las regiones orientales, en parte que tienen un cierto determinismo, panteísmo, que Dios llega a ser todo en todos y somos parte de Dios. El determinismo también, como vimos incluso en Calvino y en el islamismo, que Dios determina todo, incluso en contra de nuestra voluntad, y entonces no somos libres. O que en un misticismo vamos a ver que lo importante de enfatizar la dependencia de la gracia divina, que lo más pasiva que sea el alma, entonces más avanza, pero será una pasividad que es el conduit, digamos, de actividad divina. De modo que nunca es, vamos a ver que siempre es actualizando nuestra voluntad en vez de reemplazarla. ¿Okay? Entonces, y para el quietismo básicamente guerra por ese lado de que hay que ser totalmente indiferente, incluso hacia vuestra propia salvación. Si me condeno, es como un budismo, básicamente, ¿no? Porque su fin moral es de ser totalmente indiferente a todo. Dios hará lo que quiera, pero llegó hasta admitir que si pecas, bueno, es por Dios quiso y entonces no eres responsable. Entonces vamos a ver las expresiones particulares de esos errores. ¿Okay? Bien. ¿Más preguntas? Bien. Igual diré cómo era su vida en vista de las revelaciones. Si estaba como víctima en cama por muchos años, ¿no? Entonces su vida no me sorprendería como teólogo que habla tanto de la dependencia de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces sería tal vez otra expresión de su perspectiva, resignada como víctima, pero de cómo santificarse en tal estado es un tema obviamente muy importante. Hay muchos que viven con muchas enfermedades y bien. ¿Más preguntas? Sí. Yeah. Pero digo, no simplemente por ser una persona santa, necesariamente aprobamos todas sus revelaciones privadas. Digo, y ven la estructura distinta de Fátima, por ejemplo, cuando habían anunciado un mensaje, Dios lo confirma con un milagro público. ¿Okay? Entonces es como con cualquier, como con Santa Catalina. Igual hay cosas que no se pueden averiguar, ¿no? Entonces de esas autorreferencias, según entiendo, de que era ese don de la divina voluntad que solo la Virgen Santísima tenía y luego Luisa Picarreta, como van a comprobar que era la persona más santa, es incomprobable en sí, ¿no? Entonces no se puede investigar tal cual lo que es de la vida interior, de culpa, conciencia, etcétera, ¿no? ¿Qué más yo deciré? Sí, pero que quería, habiendo leído nomás unos minutos, ¿no? De este lenguaje, por eso quiero tratar el tema también, porque como el don de la divina voluntad que tenía Adán, pero que no utilizó, ¿a qué se refiere, no? Vamos a ver lo que son las categorías de la teología católica para entender cómo nos conformamos con la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces no es como Dios nos da su voluntad y lo tenemos como no entran los dones ni infusos ni carismáticos. No existe un don de la divina voluntad en sí. ¿Okay? Por eso vamos a colocar esos dones de cómo conformarnos y conocer la voluntad de Dios a través de los dones del Espíritu Santo. Que vamos a ver todo, ¿no? La ley de Dios, pero en el sentido místico será por los dones del Espíritu Santo, que va a ser un conocimiento progresivo, falible de nuestra parte, pero
progresivo en avanzar más y más por la sabiduría, ciencia, entendimiento, ¿okay? Cómo discernir esas inspiraciones, ¿okay? Que es difícil. Vamos a ver por los frutos, produce una paz o inquietud, ansiedad, ¿okay? Para ver eso de la... Y si se refiere a un don de impecabilidad, ¿okay? Porque me suena así ese lenguaje de que Adán era capaz de utilizar la voluntad divina o algo así para no pecar. Pues en qué sentido, ¿no? Tenía siempre su libre albedrío, Dios nunca quita el libre albedrío. En Cristo hablamos de una impecabilidad metafísica, ¿okay? En el sentido de ser una persona divina. El que actúa es Dios, Hijo. De modo que es imposible que Dios Hijo peque, ¿no? Entonces su libre, sin embargo, tiene una voluntad humana, ¿no? Es una herejía negar que tenía esa voluntad o que fue absorbida. No, siempre estaba perfectamente conforme de acuerdo con la voluntad divina que igual tenía como persona divina. Hablamos de María Santísima, el padre Garrigou-Lagrange en su Mariología habla de una impecabilidad moral que según la providencia divina de que no hubiera pecado, hubiera sido tan en contra su estado de ser madre de Dios y su papel en esta vida que Dios no lo hubiera permitido. Pero no llega a ser una imposibilidad intrínseca, sino por la providencia divina. ¿Okay? Que es otro tema, como estamos meditando con la predestinación y cómo es que vamos a aclarar también para que distinga, ¿no? En qué sentido. Y hablan también los teólogos de que los santos apóstoles después de Pentecostés eran incapaces de pecar mortalmente y probablemente venialmente también, ¿okay? Por un don, pero será como gracias actuales, ¿okay? Entonces no veo una categoría de el don de la divina voluntad como, ¿okay? Más bien cómo Dios expresa su divina voluntad, cómo correspondemos con ella, vamos a ver, ¿no? Según los términos así teológicos, ¿no? Para entender, y si es una expresión más coloquial, ¿no? Como podemos utilizar, pero que vean primeramente los detalles de cómo entender tales expresiones para que no inventen, digamos, errores ¿verdad? Porque otra vez juzgamos a las revelaciones privadas por la criteria teológica, ¿no? Ciertamente. Bien, ¿más preguntas? Bien, entonces para darles nomás el tráiler entonces del tema, estamos en el párrafo número, si tienen ese libro, que está en internet, PDF también. Lo latoso de esos libros de antes era que tienen números de párrafos más números de páginas, que no son iguales. Entonces pasa el índice y a qué se refiere, hay que ver. Entonces, párrafo 625. ¿Okay? Ponemos así, no sé. 625. Y de fuentes, es que lo bueno es que Antonio Remerín leyó a todos los santos y mejores estudios teológicos con los principios de Santo Tomás de Aquino. Él hubiera sido, tal vez lo era, pues como un consultor en cuanto a investigar revelaciones, etcétera, ¿no? Pero de la Suma Teológica, cuestión 19, 9 a 10, bueno, cuestión con Q. San Francisco de Sales, bueno, eso es de Santo Tomás, que nos da los principios. Aquí está hablando, obviamente, sobre eso de la voluntad y la gracia de Dios. ¿Okay? Luego San Francisco de Sales, su tratado del amor de Dios, que viene en los libros
8 y 9. ¿Okay? Números 8 y 9. Y San Alfonso María de Ligorio. Y su conformidad con la voluntad de Dios. Bien. Entonces, si quieren leer sobre el tema de esos dos santos tan hermosos, ese tratado de San Francisco de Sales. Ustedes saben, el estilo de San Alfonso siempre cita a los padres y santos, de modo que tendrán un resumen, digamos, teológico de forma meditativa para meditar en Cuaresma. Aquí en eso se basa la exposición teológica, pero ellos estudiaron súper bien a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es igual como San Juan de la Cruz, ¿ok? Bien, y otro comentario, otra vez, y si la gente se apega mucho a revelaciones privadas sin la aprobación de la Iglesia, ¿qué pasará si la Iglesia juzga en su contra? ¿No? O al menos en parte. Entonces yo me pregunto de cuántos medjugorrianos que si la Iglesia emite un juicio contrario, van a decir, no, yo sigo con la Virgen, por fin, ¿es una fe católica o es una fe de otra fuente, no? Si no es por la Iglesia, terminamos siendo mormones, ¿ok? Bien. Y si quieren leer los errores, tenemos de Molinos, de Denzinger 1221 a 1288. Denzinger 1221 a 1288. No, son muchas proposiciones condenadas. Suena por fin como un budista. Es un indiferentismo incluso hacia su propia salvación. Pues si Dios quiere que me condene, así sea. No. Entonces exagera y es como si Dios quiere que me haga santo, me va a levantar de la cama y hacerme. Entonces es un error como entender que es tantas veces, ¿no? En la teología surgen herejías por una dicotomía falsa, una oposición falsa, ¿no? Como les decía de los protestantes, ¿sigues a Cristo o a la Iglesia? ¿Amas a tu papá o a tu mamá? Estás loco, no están contrarios, ¿okay? Entonces, igual es de Dios, desde la gracia o desde la voluntad, es la fe o son las obras, tal vez son ambas, ¿no? Entonces a veces, y con una jerarquía, obviamente, de Dios obrando en nosotros, tanto al querer como al hacer, como al don de fe, etc., pero por fin sin quitar nuestro libre albedrío, ¿ok? Entonces, que no utilicemos la imaginación en esa teología, sino con mucha humildad y siguiendo a los santos, ¿ok? ¿Qué iba a decir? Nomás de trailer, entonces, ¿por qué la importancia de ese tema? Si se acuerdan de las primeras pláticas hace años, cuando éramos más jóvenes, en aquel tiempo, ¿okay? Entonces, con menos aparatos tecnológicos, eran de definiciones de la santidad, ¿okay? Que pueden ser la perfección de la caridad, ¿okay? La perfección de la vida interior mística, ¿okay? Como vemos en Santa Teresa y San Juan de la Cruz, puede ser ¿qué fue la otra? Se me escapa. Entonces, y luego llega a decir a la imitación de Cristo, ¿okay? Y también la perfecta conformidad con la voluntad de Dios, ¿okay? Entonces, cada una es una definición correcta de la santidad, pero nos subraya, digamos, un aspecto que tal vez no vemos en las demás definiciones, ¿no? Porque si decimos, en el perfeccionamiento de mi vida interior y mística, bien, voy a pasar todo el tiempo en la iglesia, faltando mis deberes tal vez en la casa.
Entonces, si es la perfección de la caridad, tengo la expectativa de que todo salga bien. Es la imitación de Cristo. Va a haber muchos fracasos y persecuciones. ¿Incluiste eso en tu entendimiento de la perfección de la caridad? Que se perfeccione por tantas tribulaciones. Nos va a tocar lo que tocó a Cristo. La conformidad con la voluntad divina, que es muy importante, y es un énfasis de San Francisco de Sales, de la verdadera devoción, es cumplir con nuestros deberes ante Dios, según el estado en que estemos. Y eso es muy de la auténtico desarrollo moderno de la espiritualidad que vemos precisamente en cuanto a los jansenistas, con San Francisco de Sales y otros de Francia, especialmente la escuela de Nazaret. Puedes ser santo si es la voluntad de Dios, que seas papá y críes a tus hijos, o que estés enferma y resignada a la cama. ¿Puedes santificarte? Si no puedes ayunar porque tienes muchos problemas de salud, ¿puedes llegar a ser santo? También. Entonces, eso es ser la voluntad de Dios en cada momento. ¿Okay? Eso será lo importante de este tema, ¿verdad? Para imitar a la Sagrada Familia, modelo de santidad, ¿okay? En la vida ordinaria. No es algo extraordinario, no solamente para los padrecitos o monjitas, sino es para todos. Y es tan importante entender, todo lo incluye y implica la conformidad con la voluntad de Dios, ¿no? Si estás comiendo, bebiendo, manejando, si es según tus deberes, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿No? Mas hazlo conscientemente, por amor real, y puedes santificarte en las cosas más ordinarias. ¿Ok? Bien, lo retomaremos en la siguiente plática. Ahí tienen la referencia de, si quieren repasar, no son muchas páginas, pero vamos siguiendo su explicación de que lo que es la voluntad de Dios señalada, o sea, los mandamientos, de modo que nunca podemos decir, es la voluntad de Dios para mí que yo cometa tal pecado. No. Su voluntad está clara en la revelación, deberes de estado de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego lo que sea su voluntad desconocida, ¿no? De lo que tenga el futuro. Vamos a hablar de una resignación amorosa, sabiendo que Dios sabe mejor que yo lo que necesito, que todo coopera para el bien de los que aman a Dios, e incluso los fracasos, ¿no? Los planes de Dios no son los nuestros, ¿bien? Entonces de tener una resignación no solamente pasiva, sino amorosa, ¿no? De lo que sea su voluntad, aunque me mande la muerte al día de hoy, ¿no? Así sea, ¿ok? Entonces vamos a ver ese fiat en Cristo, en María. María Santísima, la Anunciación, ¿no? Dice fiat sabiendo que voy a perder a este Hijo Divino. Dice fiat a todos los sufrimientos que incluye. Y todas las sorpresas. Va de Egipto, se queja, lo repite, fiat, ¿no? Entonces es al pie de la cruz, interviene, fiat, ¿no? Entonces vamos a ver que incluye muchas sorpresas, ¿ok? Para nosotros, pero Dios sabe lo que está haciendo. Como decía Santa Teresa, sabes todo, puedes hacer todo y me amas. Ya, fiat. ¿Bien? Ok, ¿hacemos? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Per intercessione Beata Maria, Semper Virginis, Sancti Joseph, Sancti Petri, Sancti Pauli, et omnium sanctorum, benedictum omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, et semper. Amen.